Las tres leyes de Kepler describen los movimientos de los planetas, pero no los explican. La explicación de Isaac Newton de dichas leyes fue la culminación de la revolución científica. Es conocida como la solución al problema de Kepler. Permítanme recordarles brevemente otra vez el relato que han escuchado muchas veces. En 1543 Copérnico escribió su librito. Una generación más tarde, Kepler descubrió sus tres leyes. Luego, 150 años después de Copérnico, llegó Isaac Newton y nos explicó por qué el universo funciona como funciona. Hoy vamos a empezar con la tarea de ver exactamente en qué forma las leyes de Newton explican lo que Kepler había encontrado en los cielos. Esto que parece difícil, lo es, pero es uno de los logros más notables del pensamiento occidental. Es parte de vuestra herencia cultural de la misma forma que lo son las obras de Shakespeare, las sinfonías de Beethoven o el techo de la Capilla Sixtina. Y por eso quiero que lo aprendan, no solo como parte de un entrenamiento vocacional para aquellos de ustedes que vayan a ser científicos, sino como parte de su educación como seres humanos. Ahora lo que vamos a aprender se diferencia del teatro, las sinfonías o las pinturas en algo fundamental. Una pintura, por ejemplo, es la creación de una única persona. Si cualquier otra persona hubiera pintado el techo de la Capilla Sixtina, habría resultado completamente diferente. Pero lo que hoy vamos a estudiar es un hecho sobre el universo físico. Si Newton no lo hubiera descubierto, es indudable que lo habría descubierto otro. Nosotros no necesitamos hacerlo en la misma forma en que lo hizo Newton exactamente. Podemos usar algunas estratagemas que vinieron más tarde, tales como vectores y energía, cosas que harán nuestro trabajo más sencillo. Y eso es lo que haremos. Pero una vez hecho, a diferencia de un cuadro, será algo que les pertenecerá tanto como originalmente perteneció a Newton. Será algo muy suyo que ustedes podrán llevarse para siempre. Y para esto nos hemos estado preparando desde que iniciamos estas lecciones. Así pues, comencemos la andadura. Isaac Newton suponía que la fuerza de la gravedad daba origen a las órbitas elípticas y encontró la forma de probar esa opinión en la matemática mundial. En sus matemáticas entraba su ley de la gravitación inversa al cuadrado y también su segunda ley del movimiento. Y resultaba una ecuación diferencial para la órbita, cuya solución es la ecuación algebraica no sólo de una elipse, sino también de cualquier sección cónica. Y esa visión, ese enorme salto de perspicacia de Isaac Newton, subió hasta colocarse entre los más grandes logros de la cultura occidental. Era, por derecho propio, el equivalente matemático del techo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la gloria suprema del Renacimiento. Los sujetos pintados por Miguel Ángel parecían estar en movimiento constante, nunca en reposo. Y en virtud de esa perspectiva, tanto Miguel Ángel como Copérnico parecen glorificar los movimientos sin fin de la Tierra y de todas sus criaturas. Con tan brillante percepción, el científico y el artista compartieron ambos la excepcional visión del mundo del más grande dramaturgo de la historia. Al crear su extraordinario mundo, ¿dónde colocó William Shakespeare el sol? Pero silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta el sol. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna. Shakespeare vivió en la época de Galileo y Kepler. Y lo mismo que hicieron ellos, trabajó bajo la influencia de los cielos y con frecuencia utiliza referencias celestiales. Hablan sus ojos. Le responderé.
Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien hablan. Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer, ruegan a sus ojos que brillen en lugar de ellas hasta su retorno. ¿Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro? El fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros como la luz del día a la de una lámpara. Shakespeare no fue el único genio creador que hizo una poderosa conexión entre las artes y las ciencias. Ludwig van Beethoven, encontrando en las estrellas su inspiración para componer la Oda a la Alegría, cantó las alabanzas del firmamento celeste. Las bellas artes, el drama, la música, las matemáticas y la física. Cada una de ellas es una brillante gema de la cultura occidental. Y en conjunto son las joyas de la corona de los logros occidentales. Incluso de joven Newton se dio cuenta de que la gravedad era la fuerza común al cielo y a la tierra. La vio como una fuerza fundamental que de extremo a extremo del universo más bien tira continuamente que empuja o hace torcer. Años después, con esa idea en la mente, Isaac Newton apreció completamente el significado de las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. La gravedad no puede aplicar un par o un momento. Momento cero, junto con la segunda ley de Newton, conducen a una ecuación diferencial lista para ser integrada. Cuando no hay momento, una cierta cantidad, mr por v, es constante. Esa cantidad se llama momento cinético. Un planeta girando en órbita con momento cinético constante se mantiene en un plano. Su velocidad orbital varía de una forma exactamente determinada. El área barrida por su radio vector cambia a un ritmo constante. Esa es la segunda ley de Kepler. Cuando Johannes Kepler desarrolla su segunda ley, el arte de la astrología y la ciencia de la astronomía eran una misma cosa. Y de cualquier manera que se la llamara, los términos eran intercambiables. Kepler, como el típico matemático de su época, utilizaba la ciencia como medio de vida. Pero a diferencia de los otros, Kepler utilizaba la astronomía como vehículo para alcanzar la verdad matemática que había estado oculta en los cielos desde el día de la creación. Al mismo tiempo, Shakespeare, con su poética interpretación de la astronomía, buscaba una ecuación universal que pudiera explicar las acciones complejas y las complicadas emociones de mujeres y hombres. Y sus observaciones, como las de Isaac Newton, tuvieron influencia en la forma como los seres humanos perciben la realidad. Sus métodos difieren. Newton no era conocido precisamente por su sentido del humor. Pero Newton, lo mismo que Shakespeare, planteaba cuestiones que afectan profundamente la comprensión del funcionamiento del mundo. El
El descubrimiento de Newton de que las órbitas de todos los objetos celestes obedecen la ecuación de las secciones cónicas comenzó como una pregunta. ¿Por qué son elipses las órbitas de los planetas, barriendo áreas iguales en tiempos iguales? La respuesta se encuentra más fácilmente utilizando coordenadas polares, donde el ritmo de cambio del área es igual a 1/2 de r al cuadrado por la derivada de θ respecto a t. En términos de momento cinético, el resultado es una ecuación diferencial obedecida por todos los objetos que se mueven bajo la influencia de cualquier fuerza central. Incluyendo los planetas que se mueven en órbitas elípticas bajo la fuerza de la universal ley de la gravedad de Newton. Los cielos mismos, los planetas y este globo terrestre observan con orden invariable las leyes de categoría, de la prioridad, de la distancia, de la posición, de estaciones. En la época de Shakespeare, la Tierra, influida por planetas desordenados y errantes, estaba en el núcleo del sistema solar. Sin embargo, en Troilo y Cressida, ¿acaso no puso al Sol en el centro de su drama? El Sol reina entre los otros en el seno de su esfera con una noble eminencia. Así, el disco saludable del Sol corrige las malas miradas de los planetas funestos y, parecido a un rey que ordena, manda sin obstáculos a los buenos y malos astros. ¿Fue William Shakespeare en realidad un copernicano? ¿Compartió la misma visión del mundo que Johannes Kepler? Como si fuera un trágico personaje de un drama isabelino, Kepler caminó por un sendero de cruel e irónico trazado, viendo perfecta armonía en los cielos mientras experimentaba una total discordancia en la Tierra. El padre de Kepler, un violento mercenario que iba de guerra en guerra, lo abandonó de pequeño. El joven Kepler fue enviado a un seminario protestante en las provincias germánicas. El modo de vida era estricto y espartano, con interminables horas de estudio y oración. Kepler era un muchacho frágil y enfermizo que prácticamente no tenía amigos y era obstinadamente independiente. Su madre era en extremo excéntrica y estaba obsesionada por la astrología y el ocultismo. Su tía fue quemada en la hoguera. A medida que avanzaba la instrucción religiosa, desesperaba de poderse salvar y cada vez se sentía más culpable de la fascinación de su madre por las ciencias ocultas. Más tarde, en cuanto a su propia familia, perdió a su primera esposa y a 7 de sus 11 hijos. Víctima errante de la guerra de los 30 años, paseó su pena de ciudad en ciudad buscando un puerto donde protegerse de la violenta tormenta que lo persiguió los últimos 12 años de su vida. Por supuesto, las cosas podían haber sido peores, y pronto lo fueron. En 1615, la madre de Kepler fue procesada por la práctica moderadamente común pero prohibida de la brujería. Desolado por la noticia del arresto y proceso de su madre, Kepler escribió: «Casi hizo estallar mi corazón». Aunque finalmente estaba haciendo verdaderos progresos en el trabajo de su vida, se mantuvo cerca de su madre de una forma u otra durante 6 largos años. Dado que Kepler describía a su madre como una charlatana terca y pendenciera, la sincera preocupación por su madre parece una curiosa nota a pie de página. Aparte de la fortaleza de carácter de un hijo respetuoso, ¿había alguna otra razón para estar en deuda con aquella mujer? En la historia de su infancia, que es una oscura crónica de miseria, Kepler solo describió un momento luminoso.
Cuando tenía 5 años y era un niño muy curioso e impresionable, su madre le cogió de la mano y se fueron a pasear en la noche. Subieron a la cima de una montaña muy próxima y juntos vieron un cometa. Así como la razón donde se apoyan sus éxitos desaparecen especulaciones, los éxitos en sí mismos permanecen indelebles. Aunque William Shakespeare probablemente habría pasado por alto la matemática que refleja la tercera ley de Kepler, seguramente habría encontrado ironía en el título de su obra, La armonía del mundo. A pesar de la dura prueba de su madre, de la pérdida de un hijo tras otro y de su continuado conflicto entre el hecho científico y el dogma religioso, nada pudo impedir a Johannes Kepler terminar su obra, La armonía del mundo. Y todavía, incluso aunque su mente era capaz de cruzar las fronteras más avanzadas del mundo de las matemáticas, el propio Kepler nunca llegó a darse cuenta de la extensión de su poder. En la última etapa de su camino, casi se encuentra con el cálculo. Pero quienes lo consiguieron fueron Leibniz y Newton. De la misma manera, Kepler se aproximó a la ley universal de la gravedad. Pero este destino estaba reservado solo a Isaac Newton. Y no solo llegó a descubrir la ley universal de la gravedad, sino que la propia ley cayó en sus manos como la clave del problema de Kepler. Con su ley de la gravedad, Newton abrió la puerta a la cual Kepler se había acercado durante toda su vida y traspasó el umbral introduciéndose en el secreto de los cielos. La ley universal de la gravitación. La segunda ley del movimiento. Constante. La conservación del momento cinético. Vectores que se cruzan como los desafortunados amantes de Shakespeare en una combinación tan poderosa como la mano de Dios de Miguel Ángel. Dando vida a un ballet de vectores tan animosos como una sinfonía de Beethoven. Las ecuaciones de los cielos encuentran su más sencilla expresión en el elegante lenguaje del cálculo diferencial. Integrado hasta el gran proyecto y constante en la suma. Las elipses de los cielos se revelan como una expresión del círculo perfecto de la geometría subyacente. El productor de los acontecimientos. Una vez que es cambiado el orden y liberada la masa, se asemeja a una vieja amiga, una curva de familiar aspecto. Elipse, parábola e hipérbola, todas encuentran sus arcos dibujados en el tapiz celestial.
Y así como Isaac Newton fue el primero en descubrir que la fuerza de la gravedad mueve todos los cuerpos celestes a lo largo de secciones cónicas, y puesto que los planetas se mueven en curvas cerradas, sus órbitas son elipses, Newton comunicó de manera informal este descubrimiento a Edmund Halley. Pero la reacción de este cambió pronto, desde pura alegría a horror absoluto. Newton no solo había perdido sus cálculos para resolver el problema de Kepler, había también olvidado cómo había desarrollado la prueba matemática. Sin embargo, empujado por Halley, Newton comenzó nuevamente con toda calma a resolver quizá el problema más complejo del mundo científico. Y esta vez prosiguió hasta revelar el secreto matemático del universo. Si consideramos la belleza de estas líneas, los diálogos de Shakespeare, las frases musicales de Beethoven, las pinceladas de Miguel Ángel y los rasgos geniales de Newton y Kepler, se hace cada vez más claro que el arte y la ciencia más grandes perduran no solo por su elegancia, sino por su verdad. Johannes Kepler vivió en la misma época que William Shakespeare, que Isabel I de Inglaterra, que María Estuardo y, por supuesto, que Galileo. Que yo sepa, estos dos personajes nunca se vieron entre ellos, pero Kepler y Galileo sabían de sus existencias e incluso intercambiaron algunas cartas. Quisiera leerles alguna parte de esas cartas. La primera está fechada en 1597. Kepler envió una copia de un libro escrito por él a Galileo y Galileo le contestó lo siguiente. Escuche. Mi instruido doctor, he recibido su libro hace solo unas horas. Me congratula saber que tengo un aliado en el estudio de la verdad. Y la verdad, escrita con mayúscula, era para Galileo el sistema copernicano del mundo. Y aún no había admitido abiertamente que creyera en él. Por cierto, que más adelante escribe: hasta ahora he estado asustado por el sino de nuestro maestro Copérnico, quien, aunque adquirió fama inmortal para algunos, es todavía para una multitud infinita de otros, así como para muchos necios, objeto de ridículo y escarnio. Como recordarán, 40 años más tarde, Galileo mismo fue procesado por adoptar el sistema copernicano. La segunda carta fue escrita en 1610. Galileo había hecho sus brillantes descubrimientos con el nuevo telescopio y había escrito ya El Mensajero Estelar, libro que fue acogido con indiferencia, cuando no con hostilidad, por el resto del mundo. Envió una copia al gran Kepler y esperó con ansiedad la respuesta. Kepler respondió con su característica generosidad y Galileo le contestó diciendo: gracias, porque es usted el primero y prácticamente el único que ha mostrado fe en mis aseveraciones. Pero no me sorprendo. Tales son su nobleza y la grandeza de su genialidad. Kepler preguntó a Galileo si él podría conseguir ver el firmamento a través de un telescopio de la calidad del que Galileo había construido. Galileo le viene a decir que él no dispone de ningún telescopio. Dice: sí, el mío es excelente, multiplica las imágenes más de 1000 veces, pero ya no es mío. Su gran serenidad, el gran duque de Toscana, me lo pidió para almacenarlo en su tribunal, y allí lo guarda para siempre, entre otras cosas distinguidas y suntuosas. Cualquier científico sabe hoy los riesgos y peligros que implica trabajar bajo el patrocinio de un gobierno. Kepler conoció personalmente a Tycho Brahe y ese encuentro cambió la historia del mundo. Eran malos tiempos. En 1597 el rey Federico, mecenas de Tycho, murió y le sucedió en el trono Cristian IV, que no soportaba al arrogante astrónomo. Y Tycho tuvo que dejar Dinamarca. Se trasladó a Praga como matemático imperial a las órdenes de Rudolf II, y donde su trabajo consistió en hacer horóscopos. Mientras, ya de vuelta a Austria, Kepler, que era protestante, fue obligado a abandonar la católica ciudad de Graz. Y así, en una fecha fácil de recordar, el 1 de enero de 1600, inicia el camino
para reunirse con el gran Tycho en Praga. Y así es como se encontraron. Inmediatamente comprobaron que no se podrían soportar, pero que ninguno podría continuar ya sin el otro. Tycho necesitaba del genio matemático de Kepler para organizar sus observaciones, y Kepler debía tener los datos de Tycho para hacer la cosmología, que era la misión de su vida. Y así, durante 8 turbulentos meses, estuvieron juntos, incapaces de escapar el uno del otro, hasta que Tycho murió en 1601. Incluso entonces, Kepler no fue capaz de dedicarse del todo a la cosmología como tan ardientemente deseaba, porque primero tenía la responsabilidad de producir este libro. Este libro se llama Las tablas rudolfinas, en honor de Rudolf II, que fue quien pagó la factura. Está escrito por Johannes Kepler y publicado en 1627. Es la publicación que hizo Kepler de los datos de Tycho. Incluso si Kepler no hubiera descubierto sus 3 leyes, la recordaríamos hoy por este libro, ya que con él la astronomía se hizo 100 veces más precisa de lo que había sido hasta entonces. Seguiremos el próximo día.